Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vuelvo a las andanzas aquí por YouTube y hoy os vengo a hablar de una joya de la literatura española, como es el Lazarillo de Tormes, en esta nueva edición que ha publicado recientemente Alma Editorial en este año 2025. Creo que salió publicada en agosto o septiembre, creo que en septiembre de este año 2025. Y bueno, pues en este vídeo quiero hablar un poquito del Lazarillo de Tormes y por qué creo que es una obra que merece la pena leer en el año 2025, por ser un clásico de la literatura española y porque veo que no se habla mucho del Lazarillo de Tormes en el mundo de las redes sociales, en YouTube, en Booktube, en Instagram y demás. Digamos que los clásicos de la literatura española están un pelín olvidados dentro de este mundillo y quizás, pues bueno, hay que recuperarlos y empezar a darles la importancia que tienen dentro de la literatura universal. Así que bueno, sin más, eh, respecto a esta edición, lo que puedo decir es que está muy bien editada, como todo lo que suele editar Alma, al menos respecto al tema material, tapadura, con ilustraciones de Iru Ross, que a mí no es que me apasionen mucho estas ilustraciones, no me llama mucho la atención el estilo de esta ilustradora, pero bueno, a mí sí que me gusta la editorial Alma por la calidad y por el cariño que pone en todas sus ediciones. Es cierto que a lo mejor en el tema de traducciones y demás siempre hay que andar con cuidado y comprobarlas para ver de quién son y cómo están hechas. En este caso, la edición de Alma ha sido cedida por la editorial Castalia, que publicó esta edición en el año 72. Esta edición estaba a cargo de Alberto Blecua. Esta edición incluye una pequeña introducción y también nos habla de un poco de la dificultad de editar el Lazarillo, porque al ser una obra anónima y al haber sufrido tantos cambios, al haber tantos manuscritos disponibles con adiciones, con cosas que se añaden, quitan en una y en otra, pues muchas veces es difícil crear un cuerpo homogéneo y saber cuál es la versión definitiva. En este caso, el, el editor nos dice que se trata de una edición crítica porque ha cogido los tres manuscritos más relevantes o más consolidados de la época y en base a ellos ha elaborado esta edición. En cuanto a lo que es el texto, ha mantenido lo que es el texto original. Lo único, pues que han hecho algunas adaptaciones en cuestiones de ortografía, de acentuación o de puntuación para modernizarlas un poco. Pero lo que son las palabras son tal cual las que veríamos en el año 1554. ¿De acuerdo? Que sé que hay veces que con estos clásicos lo que hacen es venderte como una versión con un lenguaje modernizado, eh, como si el lector actual no pudiera entender el castellano de esta época, que es cierto que hay algunas palabras o frases y demás que vayan un poco, pero se entiende perfectamente. ¿Vale? O si no, pues bueno, requiere un pelín más de esfuerzo, ¿vale? Es lo que hay leer una obra con 500 años a sus espaldas, ¿vale? Sé que hay otras editoriales pues más conocidas como Alianza Editorial o Penguin, Austral,
que tienen también su propia edición del Lazarillo de Tormes. En concreto, como el tema de la autoría siempre es un hecho en esta novela controvertido, ¿no? Con muchas teorías, elucubraciones y demás, por ejemplo, la edición de Alianza he visto que la editora le otorga una autoría a la obra, y creo que alguna otra editorial también. En base, pues bueno, a sus averiguaciones y sus análisis, deciden que el Lazarillo de Tormes fue escrito por X persona y te dan sus argumentos de por qué creen que ha sido esto así, ¿vale? En esta edición lo que hacen es mantener la obra como anónima y lo dejan abierto a la interpretación del lector, a que averigüe, o si tiene interés, pues que averigüe quién ha podido ser el autor de esta obra, ¿de acuerdo? Y ya, pues bueno, entrando en el meollo, perdonad, en el meollo de la obra, el contexto de esta novela. Primero, pues nos estamos situados en el siglo de oro español, reinado de Carlos V, una época de apogeo, de esplendor del imperio español, pero con grandes contradicciones, que es lo que va a exponer aquí en esta obra el Lazarillo de Tormes, ¿no? Una época de esplendor en el plano más general, en el plano más micro, vemos cómo la población en muchas ocasiones estaba sumida en la miseria y la pobreza y subsistía como podía, con unos gobernantes más preocupados en financiar la guerra y en mantener, pues, a la aristocracia, a la nobleza, al clero y demás, y a toda la burocracia del régimen, y el resto de la población pues sufría las consecuencias de la dejadez de sus gobernantes, más preocupados en la gloria que en el bienestar de sus gobernados, ¿no? Y luego, respecto a lo que supone esta obra dentro del mundo de la literatura, esta obra es el inicio de lo que se denomina la novela picaresca, que se caracteriza, entre otras cosas, por darnos una visión muy descarnada de la sociedad a través de un personaje que va a ser una especie de antihéroe, que no va a buscar la gloria ni el reconocimiento, como podría ser propio de las novelas de caballería de la época, sino que simplemente va a buscar el sobrevivir, el sobrevivir a una sociedad que, que es muy hostil, muy dura, y en la que el protagonista siempre va a tener unos orígenes muy humildes, y vamos a ver como una novela de aprendizaje o de desarrollo, una novela autobiográfica en la que el protagonista va a tratar de prosperar en ese ambiente en el que le ha tocado nacer, y en muchas ocasiones sin éxito, o no con todo el éxito que el protagonista esperaba en un primer momento. En este caso, la novela de picaresca se caracteriza por ese tono de humor, de sátira, de bromas muy mordaces, muy crítica con la sociedad de su época, y pues bueno, dando palos a todo el mundo, ¿no? En este caso, Lazarillo va a estar centrado sobre todo en tres temas centrales, que va a ser, por un lado, el tema de las apariencias, la honra, el linaje, la aristocracia y la nobleza. Luego, por otro lado, una crítica brutal contra el clero, contra la Iglesia, contra aquellos que deberían encarnar todos esos valores, todas esas virtudes de la sociedad, pero que en realidad son tremendamente corruptos, viciosos, y reflejan lo peor de la sociedad. Y luego, por último, pues yo creo que en esta obra lo que está muy presente es
es el hambre, la pobreza, la supervivencia, ¿no? Lazarillo va a pasar hambre durante toda su vida, hasta en el momento final que logra un pelín de estabilidad, pero su existencia va a ser, no va a tener nada de heroico, nada de esplendoroso, ¿no? Nada destacable, sino simplemente va a ser tratar de sobrevivir como pueda, ¿no? Mendigando, robando, por cualquier medio se trata de aprender a palos, a sobrevivir, a lo que es la vida. Dicho esto, em, ¿qué nos va a presentar o qué nos va a ofrecer el Lazarillo y qué es lo que a mí más me ha llamado la atención o lo que más me ha gustado de esta obra? Bien, pues como he dicho, el Lazarillo va a ser un chaval, un niño que nace en una familia muy pobre. Su padre es un ladrón, le detiene, sirve en el ejército. Su madre es una sirvienta que se junta con otro hombre. Tienen un hijo, a él le dejan un poco de lado. Su madre, como no puede mantenerlos a todos, decide que lo mejor es que Lázaro se vaya con un ciego, que será su primer amo, y pues que prospere en la vida como pueda, ¿no? Y aquí resulta muy, muy curioso la frase con la que le despide su madre, que la voy a leer textualmente, ya que le dice: hijo, ya sé que no te veré más, procura de ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto. Válete por ti. A mí me resulta curiosa esta frase también por dos cosas. Primero, por la de válete por ti. La de Lázaro, búscate la vida y sobrevive como puedas. Y por otro lado, la ingenuidad de la madre, que le dice: procura de ser bueno y Dios te guíe, ¿no? Yo creo que aquí a lo mejor también ya juega un poco con la ironía y con el sarcasmo presentes en toda esta obra. Porque lo que vamos a ver en esta pequeña novela es la gran rigidez social que había en ese momento. Era muy difícil prosperar. Si nacías en un entorno muy humilde, muy pobre, pues estabas condenado a la miseria, básicamente, ¿no? Que esto, digamos, que va a ser, que esto, por ejemplo, aquí hago un inciso, creo que Lazarillo es el germen de toda esta corriente que veremos en el siglo XIX, ¿no? Casi 300 años después, con autores como Zola, que son como el padre del naturalismo, o con Pérez Galdós en España, exponentes del realismo. Y me quiero centrar en Zola porque se le dice que es el padre del naturalismo por reflejar ese ambiente de finales del XIX, de la Belle Époque francesa, en la que todo era esplendor, todo era progreso, ¿no? Fiestas, bailes y demás, y Zola se encargó de poner el dedo en la llaga y decir, que aquí la gente es muy pobre y vive de forma muy miserable, los trabajadores sufren muchísimo. Y esto fue lo que resultó tan incómodo de Zola como lo fue Lazarillo en su momento. Pones el dedo en la llaga de una sociedad que se presupone pues muy boyante, muy esplendorosa, en pleno apogeo, en plena ebullición, ¿no? del progreso, y le dices: oye, sí, mucho progreso, pero aquí la gente está viviendo miserablemente, ¿no? La mayoría de la población vive en la miseria y la pobreza, ¿no? Cuidado con esto. Entonces, por eso digo que muchas veces se pone en valor a otros autores extranjeros que pasan a la historia de la literatura como grandes autores, y que no digo que Lazarillo no tenga ese reconocimiento, pero no es mi sensación. O sea, mi sensación es que el Lazarillo, pues sí, el origen de la novela picaresca, de un niño muy astuto y tal, que engaña y demás, pero no se le da el valor que tiene dentro de la literatura y todo lo que hay aquí contenido en tan pocas páginas. Por eso digo que merece la pena releer el Lazarillo
no solo leerlo, sino releerlo durante diferentes etapas de tu vida, porque según vas adquiriendo ciertas experiencias en tu propia vida, vas viendo detalles nuevos en esta obra, ¿no? Eh, y eso, lo que decía. Lázaro, Lazarillo, en un primer momento lo dejan ahí con su primer amo, el ciego, y, y ya bajo esa premisa de que se porte bien, de que siga los designios de Dios, que prospere por sí mismo y demás, y cuando se enfrenta a su primer amo, ya va a ver que la vida le va a dar palos por todos los lados. Y más que portarse bien, lo que va a aprender de cada amo van a ser pues triquiñuelas, engaños, a servirse de su astucia para sobrevivir como pueda, ¿no? Siempre pues tratando de ser pillo, de esa picaresca, de que no se enteren de que estás robando o de que estás engañando para conseguir comer y salir adelante como se pueda. Esta va a ser la tónica habitual en toda la novela, en todos los amos que va a tener. Se van a reflejar los peores vicios, los peores defectos de la sociedad y de cómo esa sociedad va a influir en Lázaro y le va a convertir en el hombre que es. Es decir, no es que Lazarillo se porte mal y como consecuencia viva en la miseria. No, no, no. Es que como vive en la miseria, esa miseria en la que vive le transforma como ser humano. Que este es el determinismo que veremos en Zola, más enfocado en la biología y demás. Hablo mucho de Zola porque me acabo de leer también el Tugurio, que tengo pendiente de hacer la reseña, y veo muchos paralelismos entre las dos obras, ¿no? Por eso digo que el Lazarillo es el germen de ese movimiento naturalista o realista que veremos en otros autores en otras épocas de la literatura, ¿no? Y otra cosa que vamos a ver en el Lazarillo es una crítica atroz a todo el estamento del clero. Vamos a ver diferentes figuras dentro de la novela, diferentes amos, que esto no lo he dicho, pero todos los amos de Lazarillo tienen una peculiaridad, y es que no tienen nombre. Entonces, es como que, a mi parecer, van a reflejar un estereotipo de la época, o bien de la realidad o de la tradición o el folclore de la época, ¿no? Como sí, los estereotipos que podríamos encontrar en la sociedad de la época. Y lo que vamos a ver es que hay un clérigo que es muy avaricioso, que no comparte con Lázaro, que Lázaro tiene que comerse las migajas de pan, que tiene que introducirse en la alacena como pueda para comer lo que sea. Luego vamos a ver también a- a curas que sucumben a la lujuria, ¿no? A relacionarse con muchas mujeres, a darle también a clérigos que le dan palizas a Lázaro. Y luego, por último, aunque no se dice explícitamente, se deja entrever también en el Tratado Cuarto, que Lázaro está muy brevemente con el fraile de la Merced. Creo que de forma muy velada y muy sutil hace referencia a algún tipo de abuso que sufre Lázaro por parte de este fraile. No sé si se refiere a abusos sexuales, abusos físicos, pero lo que se nos dice es que, bueno, que a este fraile le gustaba mucho andar por ahí y también le hizo ciertas cosas que no describe, pero que le hicieron abandonar su compañía. Luego también, eh, sobre la hipocresía o esa importancia de las apariencias o del linaje de la época, lo vamos a ver muy bien en
en la figura del escudero, que es un hombre que vive en la miseria, pero que lo esconde bastante bien, ¿no? Vive, apenas tiene para comer, pero bueno, él viste bien, se pavonea por la ciudad porque tiene que mantener una imagen, pero vive en la más absoluta miseria. Y esto a Lázaro al principio le chocará mucho, ¿no? Porque él se piensa que es un amo, se ha encontrado con un amo de bien, que le va a cuidar bien, y luego se encuentra con que se encuentra peor que él, ¿no? Que aunque vista muy bien, pero vamos, que no tiene nada para comer. Y luego yo creo que ya al final de esta obra se ve un poco el recorrido que tiene Lázaro y llega a ser eh, pregonero en Toledo, ¿no? Que quizás pues tiene ahí también su punto de gracia, que Lázaro termine pues trabajando o ganándose la vida en la ciudad más importante del reino, en Toledo. Y dicho esto, es verdad que en Lázaro vamos a ver un conformismo. No hay nada de ambición en él. Y una vez que ha conseguido ganarse la vida, pues bueno, como puede, se casa con una mujer que es la sirvienta del arcipreste. Sí, ¿no? Creo que es el- creo que es con el arcipreste. Sí, arcipreste. Vale, y bueno, a lo que iba, que se casa con esta chica y lo que parece ser es que esta chica es la amante de este señor, ¿no? Y Lázaro pues lo consiente, porque ya tiene una vida más o menos acomodada y dice, mira, a mí déjame, que mientras no me entere, mientras yo tenga aquí para comer, tengo una vida tranquila, a mí me da igual lo que haga. Y ese tema del adulterio y de la infidelidad se vuelve a ver reflejado en la novela de Zola. O sea, años después en el naturalismo con Zola. Vamos a ver que esto del adulterio, de la infidelidad y demás, consentida, eh, también se refleja en esa época del siglo XIX. Por eso digo que esta novela es ya no solo es que refleje muy bien la sociedad de su época, sino que es una adelantada a su tiempo y que va a servir de referencia o de pauta para toda la literatura posterior, aunque, como digo, no se la tenga en tanta consideración, ¿no? Esta es la típica novela que lees en el colegio, una novela cortita y tal, muy graciosa, porque Lázaro se porta muy mal y va ahí haciendo sus pequeñas aventuras y travesuras para poder sobrevivir, pero yo creo que no se le da toda la importancia en el plano literario que tiene, ¿no? También por el recurso al narrador en primera persona, por dirigirse al lector en todo momento, como si te estuviera contando a ti la historia para hacerte partícipe de ella, que es algo novedoso, creo, también en la época. Y va a influir mucho también en muchas obras posteriores. Por ejemplo, Quevedo, unos años más tarde, en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, publicará El Buscón, que también es una novela picaresca. Entonces, eh, bueno, yo creo que merece mucho la pena leer esta obra. Esta edición me parece, pues bueno, ya he dicho, ¿no? Una edición de bastante calidad, por lo de ser de tapa dura, luego las hojas pues son de mucha calidad, son, están, está bien encuadernado, tiene el separador de la guía esta, entonces pues bueno, a mí los de Alma para ciertos títulos que sacan sí que me gusta comprarlos aquí, si me fijo en la traducción o en la edición en este caso que han publicado, para ver que es la correcta y creo que bueno, que hacen un gran trabajo también.
Dicho esto, Alma no me patrocina ni nada, o sea, no, siendo lo pequeño que soy, no tengo ninguna colaboración con ninguna editorial ni nada, y aunque así lo fuera, diría mi opinión sincera y honesta sobre esto, ¿vale? Sobre las ediciones y las editoriales, que luego veo que hay mucho vendido que te vende la moto por tener acuerdos con las editoriales, pero bueno, en fin, cada cual que haga lo que quiera. Lo dicho, eh, novela muy recomendable. Creo que no me he dejado nada en el tintero sobre lo que quería decir, al menos lo más relevante del Lazarillo de Tormes. Eh, lo dicho, yo creo que hay que volver a recuperar, ¿no? Esos clásicos de la literatura española, darles la importancia que tienen dentro de la historia de la literatura, y porque tienen una gran calidad y han influido enormemente en otras obras, aunque claro, si no las has leído, luego lees las otras y te parecen novedosas, como en el caso de Zola. Y luego tienes esto, que 300 años antes ya trata los mismos temas que Zola con gran humor, ¿no? Con gran ironía. Es cierto que en Zola es mucho más sobrio en la descripción, mucho más oscura. Aquí pues todos los temas son más con humor, pero incluso el tema del recurso al alcohol, al vino para ahogar las penas también está aquí presente y forma una parte muy relevante de la obra de Zola también. O sea, los paralelismos entre Lazarillo y Zola son enormes, ¿no? Si te los lees a la vez, como he hecho yo, casi una de casualidad, pues he visto enormes paralelismos entre el Lazarillo y la obra de Zola. Y nada, lo dicho, el Lazarillo, una obra que nos relata la crudeza de la sociedad del siglo XVI, con todo su esplendor, pero también con muchas miserias para la población, que muchas veces con su contexto particular pues era imposible que prosperaran y sobrevivían como podían. Así que pues nada, con esto os dejo. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios cualquier observación que queráis hacer sobre el Lazarillo, sobre cualquier cuestión que creáis que me he dejado fuera. Cualquier apreciación será bienvenida. Y como siempre, gracias por vuestro tiempo, gracias por verme y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, un saludo, adiós, hasta luego.